Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Muy bien, venimos avanzando en el libro de Éxodo, el libro de Shemot, desarrollando temas extremadamente importantes en nuestro estudio bíblico a lo largo de cada uno de estos parashá. Y en este día particularmente damos comienzo a nuestro parashá número 19. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo ya en el parashá 19? Con un tema extraordinario, un tema que vamos a tener, como siempre, que llevarlo con detenimiento. Recuerden, no se queden solamente con los pocos minutos que tenemos en esta transmisión. Yo les doy las bases, lo esencial. Usted, por favor, como un buen estudiante, como un buen discípulo de estudio bíblico devocional, recuerden amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Dedicar mucho tiempo a su estudio personal en casa. Acompáñenme, por favor, a este parashá Terumá, que traducido es porciones. Ya veremos algunas definiciones más que tiene que ver con la palabra Terumá. Y nos estamos ubicando en el libro de Shemot, en el capítulo 25, y abarcaremos hasta el capítulo 27. Cosas muy importantes que vamos a considerar en este texto. Continuamos entonces con esta historia apasionante de la vida de Moisés durante estos 40 días y 40 noches, a través de la presencia del pueblo de Israel, la presencia del Éxodo capítulo 20, cuando hablamos de estas palabras, y allí mencionamos lo que conocemos como los mandamientos, estos 10 mandamientos que nos determinan las buenas nuevas, que nos determinan ese pacto matrimonial. Recuerden la palabra ketubá, hay un pacto matrimonial allí muy importante, que serán escritos posteriormente en tablas de piedra. Muy importante este aspecto, y permítanme por favor que retome un poco los textos del parashá anterior. ¿En qué sentido? Cuando vamos a nuestro parashá capítulo 20, recordemos que en el capítulo 20 de Éxodo, y leo verso 1, y habló Yahweh todas estas palabras. Observen, habló, dijo estas palabras. Y mencionamos cada una de esas palabras. Ahora, lo que quiero resaltar y que es muy importante que tengamos presente como un principio de fe para todos nosotros los creyentes, es en el verso 2, cuando nos dice la palabra, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es que el Padre Eterno está estableciendo su existencia. Yo soy. Si preguntan por quién me envió, dice Moisés a Dios, ¿qué le contesta? Si te preguntan, simplemente diles que te envió el yo soy. Yod, Hei, Bad, Hei. Yo soy el que sois. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya sobre este tema hablamos hace 2 semanas. Y verso 4, número 3 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si desmenuzáramos un poco este verso 4, que realmente corresponde al segundo mandamiento, nos dice, no te harás imagen. ¿Qué parte de este texto no podemos establecer hasta nuestro día? ¿Hasta nuestros días en qué sentido? En el sentido de la religión, en el sentido de la idolatría, imágenes, dibujos, cuadros, figuras, estatuas de bronce, de metal, de madera, de yeso y todo lo demás. Este texto es supremamente claro, pero hay algo que me parece interesante resaltar acá, y dice que no te harás ninguna imagen ni semejanza, ni imagen, ni siquiera algo que se parezca o que tenga una semejanza de lo que está arriba en los cielos o en el cielo. Está en singular, en el cielo. Porque recordemos que en el Bereshit capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 1, lo recuerdan, voy a leerlo, en el principio creó Dios los cielos, aquí hay un plural,
los cielos. Y aquí en el capítulo 20 de Shemot nos dice, no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Esto es extraordinariamente importante, toda vez que vemos como hoy, en el siglo XXI, el hombre, la filosofía, el humanismo, la religión, la idolatría, pues obviamente hace gala de todo tipo de imágenes, símbolos, todo tipo de circunstancias con el propósito de asimilar o de asemejar una forma de buscar la presencia o manifestar mejor la presencia de Dios. Este verso es extremadamente importante. Vine a mencionar este texto del capítulo 20, que ya lo habíamos visto en el parashá de hace 2 semanas, porque me es necesario preguntar, ¿qué pasó en el capítulo 20? Se anunciaron estas palabras. Muy bien, y en estas palabras que se anunciaron, es importante que tengamos presente también que posteriormente el pueblo, frente a la presencia de Dios, dice el verso 18, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Extraordinariamente importante aquí ver cómo ahora el pueblo clama a Dios y pide particularmente que sea Moisés quien dirija estas palabras, es decir, la presencia, la voz, la audible de Dios es tan poderosa que ellos temen incluso morir. De tal manera que Moisés les dice, no teman, no es necesario que teman, porque dice la palabra, Dios, porque Dios vino a probarlos. Posteriormente, y quiero resaltar específicamente en este texto, avancemos al capítulo 24. En el capítulo 24 nos damos cuenta, dice Yahweh a Moisés, sube ante Yahweh tú, Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Observen, al monte Sinaí van a subir Moshe, su hermano Aarón, los hijos de Aarón, Nadab, y 70 de los ancianos. Observen que aquí utiliza la expresión ancianos. Anteriormente nos indicó la palabra sacerdotes. Realmente los Cohen, los sacerdotes o los ancianos, vemos cómo realmente se trata de, porque recordemos que hasta este momento no había establecido el sacerdocio, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de este parashá de Terumá, en la medida en que se viene el tiempo de construcción del templo, que ya hablaremos un poco más en detalle sobre este punto. Pero lo importante aquí, quiero resaltar igual en el capítulo 24, verso 27, verso 3, y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh. Observen, ya en el capítulo 20 dice la palabra que el Eterno pronunció estas palabras. La pregunta realmente allí es si pronunció estas palabras en cuanto a los 10 mandamientos o solamente pronunció el mandamiento 1 y 2. Posteriormente el pueblo dice, no podemos seguir escuchando a Dios, tenemos temor incluso de morir. En el verso 24 notamos que dice en el capítulo 24, verso 3, Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras. Repito, la pregunta es, ¿los 10 mandamientos los contempló todos directamente en capítulo 20 de Éxodo? ¿O es Moshe en el capítulo 24 quien confirma las demás 8 palabras restantes? Importante, eso voy a dejarlo como una consulta que usted debe contestar. Les puedo contestar básicamente que las 2 opciones son posibles. Realmente los jajamín, los sabios sobre el tema, consideran los 2 aspectos, que solamente se pronunciaron los 2 primeros mandamientos de parte de Yahweh y posteriormente Moshe corroboró los siguientes 8. Algunos manifiestan, como está en Éxodo 20, que fueron todos a la vez. Muy interesante. Sin embargo, en el capítulo 24, verso 3, repito, Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, es decir, los 10 mandamientos. Y todas las leyes. Estuvimos hablando la semana anterior sobre Mishpatín. Importantísimo el parashá
mishpatim. Lastimosamente no alcanzamos a evacuarlo totalmente. De hecho, tengo pendiente una enseñanza adicional acerca de los 613 misbot, pero básicamente vienen todas las leyes, todos los mishpatim, y todo el pueblo respondió y dijo a una voz: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Es la segunda vez que el pueblo de Israel pronuncia la palabra haremos, haremos, haremos. Ahora, digo la segunda vez, ¿por qué? Vamos al verso 7 del capítulo 24. Perdónenme que esté retomando un poco el tema para entrar a Terumá, pero es necesario hacer esta pequeña conexión. En el verso 7 del capítulo 24 en Shemot, dice: y tomó el libro. Por favor, preste mucha atención a este texto. Le pido, por favor, subraye muy bien el verso 24, verso 7. Estoy muy seguro que muchos de ustedes tal vez es la primera vez que lo van a leer. Aún muchos han pasado por este texto y lo han pasado tan rápido que no se detienen un momento a considerar este punto. Verso 7 dice: y tomó el libro del pacto. ¿Cuál es este libro del pacto? El libro del pacto justamente lo escribe Moshe. Moisés está escribiendo estas palabras, los 10 mandamientos. A su vez está escribiendo los mishpatim, todas las leyes, todas las ordenanzas que el Padre Eterno ha establecido de acuerdo a lo escrito o a lo establecido en estos 10 mandatos. Me explico. Si el mandato dice no robar o no matar, entonces ahora Mishpatim lo que hace es entregarnos la jurisprudencia, si puedo utilizar esta expresión de carácter más técnico, de carácter jurídico. Es decir, nos va a entregar cuál es la ordenanza frente al que roba o frente a quien roba, frente a quien mata, si se mata en legítima defensa, si se mata por accidente, si se mata a alguien con intención o con dolo. Entonces, los mishpatim lo que van a hacer ahora es considerar los 10 mandatos y a esos 10 mandatos empezar a dirigir las ordenanzas, las leyes, vamos a decir como en el derecho penal, los artículos que determinan si hay o no intención, si hay o no, vamos a decirlo en el término espiritual, pecado. De tal manera que aquí vemos que en el libro del pacto que escribe Moisés, libro del pacto que está escribiendo Moisés, nos escribe, repito, las palabras, los 10 mandamientos y todo el ordenamiento legal, jurídico, los mishpatim. Haremos. Entonces, el pueblo, una vez conoce el libro del pacto que Moshe ha escrito de su puño y letra en un documento, observen, no son las 10 tablas, por favor. En el capítulo 20 de Éxodo no tenemos las 10 tablas, no tenemos las tablas con los 10 mandamientos. No, en el capítulo 20 de Éxodo solamente tenemos las palabras, los anuncios. En el capítulo 24 tenemos el libro del pacto escrito por Moisés, dentro de los cuales están los 10 mandatos, las palabras y los mishpatim. Una vez Moshe lee, porque la palabra así lo indica, entonces el pueblo dice, tomó el libro del pacto Moshe y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, por favor subraye esta tercera ocasión en el cual el pueblo dice, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho. Pero no solamente dice haremos. Ahora aquí el pueblo de Israel dice, haremos conforme a todo lo que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Y obedeceremos, y obedeceremos. Por favor, tengan muy presente este texto maravilloso de Shemot 24:7. Una cosa es hacer, haremos, pero otra cosa es obedecer. Porque si hay algo que todo el Tanaj, toda la Biblia nos enseña a un creyente, es precisamente obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. Aquí el pueblo ratifica en la tercera ocasión, haremos y obedeceremos. Muy bien, entramos al capítulo 24, verso 12. Y aquí en el capítulo 24, verso 12, que usted va a subrayar, le sugiero, subráyelo
muy claramente, que usted lo tenga tan presente en su corazón, que nunca, por favor, olvide que en el capítulo 24, verso 12, ahora se nos confirma oficialmente la entrega de, léalo. Entonces Yahweh dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra. Observe, aquí aparece entonces la entrega de las tablas de piedra. ¿Qué contienen las tablas de piedra? Muy bien, las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras escritas en el libro del pacto por Moshe, pero las palabras pronunciadas en capítulo 20, verso 1, que pronunció Dios al pueblo y que el pueblo escuchó y sintieron incluso temor de escuchar esa presencia poderosa del Dios eterno. Te entregaré entonces las tablas de piedra, la ley, y aquí la ley hace referencia a la Torá. Ahora, por supuesto que aquí hay una pregunta y tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque aunque aquí anuncia que le está entregando la Torá, entendemos, recordemos que quien escribió la Torá ha sido precisamente Moshe. Es decir, ¿qué es la Torá? Para los que nos escuchan o nos ven por primera vez y nos dicen, el pastor Alfaro está hablando de la Torá, eso es un tema de los judíos, es porque se están judaizando. Por favor, creo que este tema lo he repetido una y otra vez y lo tendré que seguir repitiendo muchas veces porque lastimosamente estamos tan desinformados con respecto a este punto. Y perdón, con todo respeto, mis amados hermanos, no quiero lastimarles, pero es que la ignorancia es atrevida. La Torá no es un asunto de judaizarnos. La Torá no es un asunto de los judíos. La Torá es un asunto de la palabra, de la Biblia. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que conocemos comúnmente del griego como el Pentateuco, penta que significa 5 libros, realmente su nombre o su verdadero origen en el hebreo es Torá. Los griegos lo llamaron Pentateuco, su origen en hebreo es Torá. ¿Por qué hago siempre esta mención? Y usted estoy seguro que me ha escuchado esto repetirlo tantas veces, porque escucho a tantas personas y gracias por hacerlo también. Me escriben, pastor, por favor recomiéndeme una Torá. Pues una Torá es esta, la Biblia, su Biblia. Los primeros 5 libros de su Biblia son la Torá, en hebreo, el Pentateuco en griego. Hecha esa claridad, repito, entonces vemos que aquí Moshe recibe las tablas o las tablas en piedra con los 10 mandamientos, que también no puedo entrar allí, pero los hemos llamado los 10 mandamientos, pero realmente allí tenemos que hacer otra definición, no es el momento para hacerlo ahora. Y la ley, pero repito, la ley la escribe Moshe hasta cerrar el libro de Devarim, Deuteronomio, cuando Moshe cierra el libro de Deuteronomio. ¿Cuándo cierra el libro de Deuteronomio Moshe? Cuando viene el tiempo de su fallecimiento. Cuando está el momento de que el pueblo ingresa a la tierra prometida, y en el capítulo 34, que nos habla de la muerte de Moshe, entonces allí se cierra la Torá escrita. Repito, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, aquí nos está entregando la Torá desde el punto de vista, vamos a decirlo, parcial, porque la Torá es un documento aquí profético de lo que ha de pasar, y Moshe se encargará de escribir todo lo demás que va a estar sucediendo en los siguientes textos: Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora bien, ¿qué más nos entrega? Dice, nos entrega entonces las tablas de piedra, la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto es, los misbot. Recordemos que tenemos 613 mandamientos. Como sé que la audiencia que nos acompaña en estudio bíblico devocional son muchos hermanos nuevos que están en un proceso de transición, que estamos en un proceso de conocer de las sendas antiguas, como quiere llamarlo, raíces hebreas. ¿Hay alguna diferenciación entre hablar de sendas antiguas, como lo dice el libro de Jeremías, volveos por las sendas antiguas? Volveos por las sendas antiguas es volver a la Torá, volver al rudimento, al fundamento, a la base. Porque sin el fundamento y sin la base, si no tenemos el estudio bíblico devocional de estos primeros 5 libros
de la palabra, entonces, mis amados hermanos, todo lo demás podrá tener una mala interpretación o muy mala interpretación si no estamos edificados en el fundamento. Siempre me gusta utilizar este ejemplo, creo que es muy básico y perdónenme para los que vienen con mucho tiempo trabajando con nosotros, que lo repita, pero también sé que hay muchos hermanos nuevos, por lo tanto me tomo el tiempo para repetirlo. Un edificio muy alto de 50 o 70 pisos en una altura impresionante. Todos admiramos esa construcción y admiramos esa altura, esa edificación tan extraordinaria. Pero lo que usted tiene que saber, mi amado hermano, es que para que ese edificio gigante pueda sostenerse, establecerse y soportar las inclemencias del tiempo, las inclemencias de los vientos y todo lo demás, necesita proporcionalmente tener un fundamento que está en lo más profundo de la tierra, las bases que consolidan, que soportan el peso, que soportan, dan la estabilidad, el equilibrio a toda esa construcción. Pues bien, mi amado hermano, si usted observa, ese fundamento es precisamente la Torá. Y observen, ese fundamento está bajo la tierra, está, vamos a decir, sepultado, está escondido. Pero si usted pretende levantar una estructura, así sea de 2 plantas o de 3 plantas, sin un fundamento, pues mi amado hermano, usted sabe que la estructura está llamada a ser derrumbada. Por lo tanto, repito, necesitamos el fundamento que es la Torá, la palabra, el principio, la base. Y cuando usted se enriquece día tras día, semana tras semana, estudiando Parashá, como lo estamos haciendo por varios años, y vamos y repetimos el ciclo y cada vez profundizamos más, ¡wow! Nos damos cuenta cuán... Hablábamos hoy con mi esposa leyendo Torá, estudiando estos capítulos y decíamos, definitivamente nos damos cuenta cómo en 22 años, que en el tiempo anterior que no estudiábamos el Parashá, y hoy estudiando Parashá decíamos, en 22 años pareciera ser que nunca hubiésemos leído una Biblia, porque cada semana estudiando Parashá profundizamos, avanzamos. El Padre Eterno nos entrega una revelación tan profunda y maravillosa que ahora podemos ir al Brit Hadasha, al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, y encontramos la revelación maravillosa de la palabra. La revelación, digo, en el sentido de que ahora encontramos la proporción de lo que es el Nuevo Pacto o Pacto renovado, el Brit Hadasha, con el pacto antiguo, y nos damos cuenta de esa perfección de la palabra. No podemos pronunciar el nuevo pacto sin estar en el antiguo pacto. No podemos dejar el pacto antiguo sin que vayamos al pacto nuevo. Bueno, digo, el pacto nuevo, el pacto renovado, porque es un conjunto de normas, de palabras, que todas ellas están absolutamente relacionadas la una con la otra. Entonces aquí recibimos las tablas de la ley, los mandatos y los mitzvot. Y estos 613 mandatos que tenemos establecidos en la Torá, 613, mis amados hermanos, que comúnmente entendemos que hay 10, y siempre se nos ha hablado, los 10 mandamientos. Cuando le preguntamos a alguien por los 10 mandamientos, pues normalmente las gentes contestan, bueno, sí, creer en Dios, bueno, yo me acuerdo no robar, no matar, pero ni siquiera 10 los tenemos presentes. Dejamos por fuera algo tan importante como guardar el día de reposo, ese mandamiento maravilloso del Shabbat. Dejamos por fuera honrar a padre y madre, qué mandamiento más extraordinario y más importante que tenemos. Así es que aquí nos encontramos con este texto y dice, y estos mandamientos que he escrito para enseñarles. Muy bien, avanzamos en el capítulo 24. Y entramos a nuestro tema de Terumá en el capítulo 25. El capítulo 25 voy a leer apenas 2 o 3 versos para introducir el tema a lo que vamos esta semana. Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Aquí vemos esa palabra terumá, ofrenda, terumá. Sin embargo, la palabra terumá, esta ofrenda o esta palabra,
que no es realmente una palabra sencilla de traducir de su idioma original hebreo a nuestro idioma español, también puede traducirse como donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda, y viene de una raíz rum, que significa alzar, elevar, y tiene que ver con algo que se levanta para separar del resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se le da al sacerdote de los productos agrícolas antes de presentar el diezmo. Pero en sí ese no es su sentido propiamente. Se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso sagrado. Así es que observen, esta palabra terumá tiene sentidos bien importantes y es bien necesario que los definamos con claridad. Durante el desarrollo de esta semana avanzaremos con la expresión terumá y veremos algunas palabras bien necesarias para entender todo el contexto. Betamidrash, grábese esta palabra, Betamidrash, que también nos traduce como santuario o templo. Mishkan, que también nos traduce como santuario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Betamidrash y el Mishkan? Los dos nos hablan del templo, lo conocemos también como tabernáculo, pero es importante entender que lo que llamamos el tabernáculo, el Mishkan, es móvil, se puede trasladar de un lugar a otro, mientras que el Betamidrash es un lugar completamente fijo, el templo. Conocemos el primer templo, conocemos del segundo templo y esperamos la construcción del tercer templo. Otra palabra que vamos a considerar en el desarrollo de esta semana, en el estudio de terumá, es la palabra misbea. La palabra misbea tiene que ver con la palabra altar. Altar. Y cuando hablamos de la palabra altar, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón al mencionar la palabra altar? ¿Será adoración? ¿Será alabanza? O posiblemente la palabra más especial cuando hablamos de misbea, de altar, sea servir. Es un privilegio servir a nuestro Padre Celestial. Así es que en el capítulo 20, por favor acompáñenme un momento a ese capítulo 20, y en el verso 24, estamos hablando un poco de lo Parashat Yitro, capítulo 20, verso 24, encontramos una expresión maravillosa y muy importante para nuestro tema de esta semana. 20, capítulo 24 dice, Éxodo capítulo 20, verso 24, dice la palabra, y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Observen estas expresiones de oro y plata, porque ya en la semana hablaremos de oro, plata y bronce. Cuán importantes son. Verso 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté memoria de mí, vendré a ti y te bendeciré. Voy a leer este punto nuevamente. Dice, sacrificarás ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Verso 25. Y si me hicieres altar de piedra, por favor, preste mucha atención a esta lectura, y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Así es que cuando hablemos de esta expresión de altar, vemos que el altar es un altar en piedra, recordemos. Cuando hablamos de Abraham, ya lo hemos visto en estudios anteriores, Abraham levantó 4 altares, Isaac levantó un altar y Jacob levantó 2 altares. ¿Cuántos altares en total tenemos entre Abraham, Isaac y Jacob? Muy bien, 7 altares. Observen, ese número 7 es extremadamente importante. Ahora, ¿cuál es la función del altar de piedra? Pues dice que es servir, es el lugar donde nos presentamos y servimos al Dios Todopoderoso.
Pero nos da una información importante y nos dice que no serán piedras talladas. ¿Por qué nos habla de no piedras talladas? Porque las piedras talladas representan, simbolizan precisamente un acto de idolatría. ¿Y por qué nos dice que no sean talladas o cortadas con cincel? Porque ese elemento metálico del cincel también representa lo que es utilizar la espada. Las espadas se hacían con ese tipo de metal, por lo tanto, las espadas que representan guerra en este caso, tiene que ver con que no puede ser tallada para la idolatría ni con metal para la guerra. Por lo tanto, el altar tiene que ser obviamente un lugar que nos transmita paz. Así es que en el capítulo 27 de Éxodo que veremos esta semana nos habla de cómo construir lo que será el altar de madera de acacia y nos entregará las dimensiones, las medidas, veremos esto en detalle y nos indicará puntualmente por qué debemos hacerlo así. Bien, mis amados hermanos, en esta introducción al tema de Terumá, un tema apasionante, apenas hice una mención, vamos a desarrollar, repito, del capítulo 25 al capítulo 27. Yo le pido, por favor, hermano, usted vaya a estos dos capítulos, léalos puntualmente, porque posteriormente en la semana los estaremos desarrollando texto por texto, texto por texto. Hablaremos del altar, hablaremos de la menorá, hablaremos de la mesa de los panes, hablaremos del lugar del incienso, hablaremos de las cortinas, hablaremos del lugar santo, del lugar santísimo, hablaremos del tabernáculo, el Mishkan. Cuán importante y apasionante este tema. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir la enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom.